Estamos en el módulo de análisis forense informático. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Principalmente el análisis forense se centra en ya ha habido un ataque o está ocurriendo un ataque y entonces necesitamos obtener información y obtener pruebas de qué ha pasado, qué está pasando y demás. Y parar el ataque y obtener pruebas de lo que ha pasado. Ya veremos más adelante que eso incluso pueden ser incompatibles, pero todo el rato en análisis forense hay que ser muy consciente de que hay que hacer un poco de todo y un poco de lo que se pueda. Sé que ha sonado mal, me explico un poco mejor. Quiero decir, esto por definición es infinito, por definición es inabarcable. Porque esto es, protegemos un sistema, ese sistema lo atacan y luego obtenemos pruebas de cómo se ha atacado para que luego esas pruebas se utilicen para proteger mejor el sistema. Y esas mejoras en la protección del sistema las aprenden los hackers para atacar mejor, conseguir atacar otra vez, porque siempre van a conseguir atacar. Cualquier sitio donde os vendan 100% de seguridad están mintiendo como bellacos. Siempre van a conseguir atacar y cuando consigan atacar volveremos a analizar qué ha pasado para con esa información proteger mejor y la rueda gira y gira. ¿De acuerdo? Entonces, como además esto es siempre reactivo, eso significa que aquí vamos a cubrir todo lo que tenga que ver. Necesitamos conocimientos de hardware, necesitamos conocimientos de sistemas operativos, necesitamos conocimientos de redes e incluso necesitamos conocimientos de legislación. Todo esto está cubierto y todo esto lo iremos viendo con diferentes prácticas. En la parte de teoría vamos a ver los fundamentos de todo y vamos a ver sobre todo vocabulario y vamos a ver sobre todo cómo se llaman las cosas y qué cosas son nuestro ámbito y cuáles no. Y en la parte práctica vamos a ver principalmente todo esto y vamos a ir viendo ejemplos y situaciones en las que tenemos que ir haciendo cada una de esas cosas. Y evidentemente intentaremos mantenernos al día, pero evidentemente cuando terminemos de ver un determinado ataque, ese determinado ataque se profesionalizará, se hará más complicado o dejará de usarse porque se protegerá contra eso, etcétera, etcétera. Esto es un campo increíblemente cambiante, incluso para dentro de la informática. Dentro de eso vamos a centrarnos sobre todo en ordenadores, en sistemas Windows. Vamos a centrarnos en móviles. En móviles nos vamos a meter en Android y en iOS. O en iPadOS, que es prácticamente lo mismo. Ya luego 200 comentarios diciéndome que eso es mentira, pero bueno, se parecen mucho. Y está en el temario y está en el Real Decreto y ahí haremos lo que podamos por la increíble variabilidad que hay ahí en dispositivos de la Internet de las cosas. Porque eso cubre desde hackear un frigorífico, hackear un dron, obtener pruebas de todo ese tipo de cosas. Entonces, si esto y esto ya es inabarcable, esto no digamos. ¿Cómo vamos a funcionar aquí en clase? Esto además me viene bien no hablar mientras escribo porque luego meto unos cortes en la edición y escribo súper rápido y se hace esto menos pesado en el vídeo. Como os he dicho, no es la primera ni la segunda vez que yo doy un módulo sin teoría. No considero que sea imprescindible dar teoría en un módulo ni que los conocimientos teóricos sean imprescindibles para trabajar. Y vosotros estáis en una formación profesional, en un curso de especialización, y aquí os tenemos que enseñar a trabajar. La cuenta es muy sencilla. La Ley Orgánica de Formación Profesional dice, en muy pocas palabras, que lo que os enseñamos tiene que valeros para trabajar. Dicho de otra manera, si las cosas que os estamos enseñando no sirven para ganar dinerito, mal.
¿Por qué entonces os pongo teoría? Repito, esto es muy vasto, muy amplio. Hay una serie de conocimientos básicos y una serie de conceptos básicos que son repetibles. Haremos poco de eso, el mínimo imprescindible, lo menos que pueda, pero sí hay una serie de conceptos que quiero que estén claros. La normativa, por ejemplo, es bastante complicado y la normativa y la legislación es bastante complicado, la veamos a través de prácticas. Sí podemos y cuando podamos lo haremos. Pero las partes que no haya más remedio que verlas en teoría, las partes más básicas, las veremos en teoría y las evaluaremos con exámenes. Yo continuamente me dedicaré a poneros notas. Las actividades de máquinas virtuales, aquí vamos a hacer de todo. Aquí lo antes posible vamos a trabajar con una grandísima cantidad de programas. Vamos a trabajar con sniffers de red, vamos a trabajar con registro de Windows, vamos a trabajar con editores y visualizadores de hexadecimal para ver cabeceras de ficheros, vamos a trabajar con un montón de cosas distintas. Todas esas cosas, casi sin excepción, son peligrosas y hay que usarlas con cuidado. Y como estamos aprendiendo, y no siempre tendremos por qué llevar ese cuidado exquisito, vamos a hacerlo todo sobre máquinas virtuales para que cuando nos carguemos algo, pues la restauramos, lo reinstalamos, etcétera, cosas por el estilo. Os iré poniendo actividades. Tendremos actividades introductorias y actividades obligatorias y os iré diciendo las cosas que yo considero que son imprescindibles e iniciales para ir haciendo las cosas. Y por esas actividades os pondré nota. Os pondré también actividades optativas y de subir nota para que las haga quien quiera o quien le interese profundizar en algo, y por esas actividades también pondré nota. Pondré también actividades libres en cosas que haya investigado menos, pero crea que es interesante que las investiguéis por vuestra cuenta, y os pondré actividades también para subir nota, para que vosotros probéis y busquéis lo que más os interesa de cosas que solo hemos visto por encima en clase, porque una cuestión obvia de tiempo disponible, e incluso, eso os lo digo desde ya, cualquier cosa en la que queráis profundizar que no entre en el objetivo en lo que viene en el Real Decreto de Título, que no entre en las cosas que se supone que tenemos que ver y que tenemos que saber, pero que esté relacionado con el tema, o sea, una ampliación de esto y os interesa investigarlo por vuestra cuenta, decídmelo, lo hablamos, y las cosas que puedan ser interesantes las hablamos, os las autorizo, os pongo actividades al respecto y también os pongo nota. Yo todo el rato os voy a estar poniendo notas. Todo el rato. Los exámenes van a ser todos de tipo test, os iré dando información y os preguntaré sobre esa información. En todos los exámenes os dejaré que tengáis todos los materiales que os dé la gana. Todos. No hago exámenes de memorización. No considero que sean interesantes para la forma en la que os doy clase. Y todas las veces tendréis los materiales que os dé la gana. Entonces podéis tener delante los apuntes. Os recomiendo siempre que os hagáis un pequeño resumen, una chuleta, una hoja de referencia para el examen. Y el examen siempre, 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 el 100% de las veces lo pondré a rajar. Lo pondré a intentar pillaros. Siempre. Absolutamente siempre. Porque si no, no tiene sentido. La teoría, yo siempre digo que la teoría es un detector de imbéciles. La teoría para lo que sirve es para tener una serie... No es ningún chiste, lo digo completamente en serio. La teoría para lo que sirve es para tener una serie de conceptos básicos claros de qué es lo que hace un analista forense, qué es lo que no hace, qué es lo que se puede hacer, qué es imposible de hacer. Hay una serie de conceptos que van relacionados con el funcionamiento básico de las cosas que no tienen demasiada utilidad a la hora de hacer un análisis propiamente dicho, pero sí tienen mucha utilidad como, lo que os he dicho, como detector de idiotas, para saber cuándo estás hablando con un cantamañana y en cuanto te dice un par de tonterías ya puedes desconectar porque ya sabes que no tiene ni idea de lo que está hablando y te está mintiendo a la cara. O empiezas a leer un artículo, lees la primera barbaridad y un artículo que te iba a llevar media hora a leerlo, en un minuto ya has acabado con él porque sabes que no hace falta que lo leas. ¿Quién dice eso? Dice un foro, un servicio técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es para lo que vale la teoría. Para tener una serie de conceptos básicos y fundamentales que te valgan para saber cuándo alguien te está intentando engañar.
¿Cómo simulo yo eso en clase? Con un examen, como he dicho, de tipo test, en el que favorezco mucho retorcer las cosas que os he contado y los conceptos que ya sabéis, para ver si retorciéndolos sois capaces de seguir reconociendo si son verdad o son mentiras. Cortarme a la hora de poneros exámenes tampoco tiene sentido, porque en la calle no se van a cortar a la hora de mentiros. No os van a mentir de formas súper claras y súper obvias. En general, los buenos mentirosos empiezan diciéndote verdades, poco a poco van retorciendo esas verdades y llegado a determinado punto te han llevado a un sitio que es completamente mentira. Pero cuesta mucho trabajo encontrar el punto donde te han torcido, pero sí es fácil tener una serie de conceptos básicos y fundamentales súper claros que cuando ves que no cuadran, cuando ves que ha llegado a una conclusión que te dice una cosa que es clarísimamente mentira, no sabes dónde te ha mentido, en qué punto te la ha liado, pero sabes que te la ha liado. Hago un examen y os pongo una nota. Actividades. Hacéis las actividades vamos a ir viendo cómo funcionamos. Las actividades las voy a planificar para hacerlas en clase. Este curso de especialización no es un curso normal, no es un curso de 1000 horas, es un curso de 720 horas. Es un rara avis dentro de la FP. Yo normalmente planifico con la idea de que el curso de formación profesional es lo único que estáis haciendo y lo planifico como si fuera un trabajo a tiempo completo. Pero aquí me cuesta bastante más. Voy a trabajar más con la idea. No voy a cambiar de opinión este curso. Igual, con la información que obtenga este curso, cambio de opinión para el curso que viene, si todavía estoy dando esto. Pero este curso he tomado la decisión de que voy a trabajar con la idea de que solo dedicáis el tiempo de clase a la clase. No voy a mandar trabajo para casa, jamás mando trabajo para fines de semana, para vacaciones, ni nada por el estilo. Voy a mandar trabajo con la idea de que lo hacéis en clase. Conforme vaya viendo cómo vais trabajando y vayamos poniendo fechas de entrega, que en un principio no las voy a poner, conforme vayamos poniendo fechas de entrega, iré viendo el ritmo de trabajo que es adecuado para la clase y entonces os iré informando a los que vais con retraso que sí tendréis que trabajar en casa las cosas que no habéis trabajado a buen ritmo en clase. Por la razón que sea. No significa nada, porque puede ser algo tan sencillo como que tengáis mala suerte. Porque obviamente, sé que suena horrible decir esto, pero obviamente si yo os pongo a todos a hacer la misma práctica con el mismo Windows, el mismo programa y la misma imagen, es normal y pasará que a distintas personas en distintos ordenadores haciendo exactamente la misma práctica con los mismos ficheros les dé errores distintos. Eso pasa y es así. Es cosa de cómo está el software y cómo está la informática a día de hoy. Entonces, a veces simplemente pasará que no necesariamente estéis trabajando mal, sino que habéis tenido una serie de errores y una serie de inconvenientes que vuestros compañeros no han tenido. ¿Eso significa que yo voy a tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de evaluaros? No. Porque cuando estéis trabajando en una empresa y tengáis un cliente y demás, no sirve de nada decirle al jefe o al cliente es que me apetó el Windows muchas veces. Y aparte, tenemos un año entero por delante, tenemos un curso entero por delante. Por supuesto que pasará que haya veces que tengas mala suerte y te salen las cosas mal. Pero si tienes mala suerte todos los días durante 9 meses, ya no es buena idea seguir llamando eso mala suerte. Igual yo como profesor no soy capaz de identificar qué es exactamente lo que estáis haciendo mal, porque hay cosas de cómo estáis trabajando que no puedo ver, porque no puedo estar viéndoos todo el rato a todos, porque no tengo ojos suficientes, pero ya es el momento, cuando uno empieza a encadenar muchas malas suertes, ya es el momento de empezar a pensar que algo no está trabajando bien. ¿Nos vamos entendiendo? Bien. Más cosas. Cada actividad tendrá una nota y esa nota se decide por entrevista. No voy a corregir absolutamente nada sin estar vosotros presentes. Eso no va a pasar porque, en mi experiencia,
Cuando yo corrijo y os pongo una serie de notas y os digo las cosas que habéis hecho mal, faltan toda una serie de cosas. Hay un problema de comunicación bidireccional. Falta comunicación de vosotros a mí y de mí a vosotros. Porque en el mundo real, si un cliente te manda a hacer algo, tú lo haces y el cliente lo prueba y no le funciona, lo que hace el cliente no es inmediatamente ponerte un 0, no pagarte y demás. Lo que hace el cliente es preguntarte. Es decirte, oye, esto no me funciona, ¿qué ha pasado? Y entonces tú le explicas, oye, pues es que ha hecho esto mal y no sé qué. El cliente, no, pero tenía que poner esto así. Vale, no, pero yo lo he hecho de esta otra manera, le das aquí, y esto funciona, fíjate, ¿qué tal? Y toda esa negociación no se puede simular con entregas telemáticas y con correcciones no presenciales. Esa es mi opinión, mi metodología. Lo de siempre, habrá otros profesores que trabajen de otra manera y está bien. Pero conmigo vais a trabajar las cosas que vayáis entregando, iré yendo en las clases, el orden será, cuando explique teoría, explico en teoría, lo grabo, lo edito y os lo subo, y luego esa teoría la utilizamos para hacer exámenes. Cuando no estemos haciendo teoría y no esté yo explicando en pizarra, lo que pasará es que tendréis trabajo en el aula virtual para hacer en máquinas virtuales. Normalmente lo que tendremos es, aquí tienes esta máquina, cogeré una simulación de las que hay por internet a millones, de una máquina atacada, y cogeréis con cualquiera de los programas que vamos a usar de imágenes de disco, de editores hexadecimales, con un Wireshark para mirar los paquetes de red o lo que sea en cada momento, cogeréis las evidencias que os paso, los programas que estemos usando en ese momento, que una cosa que quede muy clara, empezaremos usando unos pocos programas y poco a poco iremos usando más, pero no vamos a dejar de usar ninguno. Eso que quede por favor muy claro. No hay ningún contenido que se vaya a quedar, o sea, igual que cuando hagamos exámenes. Cuando hagamos examen del tema 2 será examen de los temas 1 y 2. No tiene ningún sentido de me diga, José Antonio, es que esto que has preguntado era el tema 1, ya, ¿y qué? Cuando empecemos a usar más programas, las prácticas estarán pensadas para trabajarlas con los programas nuevos, pero si hay algo que trabajáis mejor con un programa antiguo, o que yo no tenía previsto que apareciera, pero aparece que se trabaja mejor con un programa antiguo, o que como tenéis vosotros en la cabeza, o como queréis vosotros atacar ese problema, lo hacéis mejor con un programa antiguo, por Dios, usadlo. ¿De acuerdo? Esto es evaluación continua en el sentido de cómo evalúo, pero también en el sentido de que nunca nada de lo que aprendamos se aparta y se quita. Todo al maletín, todo a las cosas con las que estamos trabajando. ¿Nos entendemos? Entonces, os mando tareas, repito, normalmente una simulación de un ordenador atacado, y sobre esa simulación de un ordenador atacado hay que ver qué ha pasado. Al principio tendréis más información y será más obvio y os llevaré más cogiditos de la mano, y con el tiempo os soltaré las cosas sin siquiera deciros dónde está el problema. Sin siquiera deciros, os pasaré un volcado de RAM, un volcado de disco, un volcado de tráfico de red, sin siquiera deciros qué ha pasado ahí. Con la información que te da un cliente, que ha empezado todo a funcionar mal. No era broma, de verdad, lo digo completamente en serio. Y más nos vale dejar de reírnos de la gente que no sabe informática. Gracias a la gente que no sabe informática, nosotros tenemos trabajo. Yo no quiero aprender a arreglar mi coche. Yo quiero seguir sin tener ni idea de cómo se repara un coche y pagarle al mecánico para que me lo repare. Yo no quiero dedicar un minuto a aprender eso. Entonces, es bueno que tengamos normalizado que el cliente no tiene por qué tener ni la más remota idea de lo que ha pasado. Un ordenador ha sido atacado y para cuando nos acerquemos a final de curso yo os pasaré toda la información del ordenador atacado, todo el clonado de RAM, de disco, de red, etcétera, etcétera, y vosotros os buscáis la vida a ver qué narices ha pasado ahí. Hará falta una cantidad importante de paciencia, hará falta una cantidad importante de gestión de la frustración, y yo voy a colaborar
en que no os genere esto frustración continua, como os he contado antes, procurando que siempre tengáis muchas cosas que hacer. No en el sentido de mandaros una grandísima cantidad de trabajo obligatorio, sino en el sentido de que si estáis agobiados con una cosa y una práctica, incluso os hartáis y decís, esto no lo pienso hacer, odio esta práctica, odio todo lo relacionado con esto, que tengáis otra cosa que hacer para conseguir esa nota. ¿De acuerdo? Cuando uno está trabajando y está ya en la zona de trabajo, no os recomiendo que cuando estáis en la zona de trabajo y empecéis a frustraros, no os recomiendo que procrastinéis. No os recomiendo que cedáis a la tentación de estoy harto de esto, me voy a ver un capítulo de no sé qué. Porque uno sale de la zona de trabajo con mucha facilidad. Y entonces ya volver a meterte y volver a meter la cabeza en modo trabajo, yo no sé a vosotros, pero lleva un tiempo. Mi recomendación cuando algo empieza a calentaros mucho la cabeza y a generar frustración es que cambiéis de trabajo. Cambiéis de módulo o cambiéis de trabajo dentro del mismo módulo y os pongáis a hacer otra cosa. Porque muchas veces cuando estás atacando algo, estás con una forma de pensar que no te está ayudando y estás topándote y topándote y topándote y seguir topándote para lo único que sirve es para generar frustración y para pasarlo mal. ¿Me explico? Os hago la entrevista, os pongo nota. En el taller, todo lo que os mande de taller será para trabajarlo aquí. ¿De acuerdo? Incluso si se diera el caso de que hubiera algo que hacer de taller que encontrarais vosotros por vuestra cuenta, incluso si se diera ese caso, aún así, quiero que dentro de lo posible os traigáis ese trabajo aquí, y ese trabajo lo supervise yo, porque no es lo mismo, ni se parece, que yo os mande trabajo en máquina virtual y lo hagáis con más o menos supervisión mía, que os podéis cargar una máquina virtual, que estemos trabajando con máquinas reales y con dispositivos reales. En taller iremos haciendo tareas de taller. Normalmente no hará falta entrevista porque estoy viendo literalmente lo que estáis haciendo. Si hace falta entrevista, por supuesto que se hará, y os pondré también nota. Las notas del taller, cuando empecemos a hacer taller, os iré dando detalles de cómo lo haré, porque las notas del taller van a valer más, porque tienen que valer más. Ya os iré dando detalles de cómo lo haré y avisaré con tiempo de cuánto valen las notas de taller y cuánto van a la nota final. ¿Por qué no os lo concreto a día de hoy? Porque no tengo ni idea ni de cuándo vamos a empezar el taller, ni de cuánto tiempo le vamos a poder dedicar al taller. Lo único que sé es que en cuanto tengamos los materiales de taller le daremos prioridad absoluta. Porque además no significa que vayamos a descuidar ninguna de las otras cosas, quitando los exámenes, que tendremos que hacerlos todos a la misma hora, pero los exámenes yo lo hago de 15 o 20 minutos, no nos van a fastidiar ninguna organización. Quitando eso, lo normal será, pues lo que os digo, cuando tengamos un clonador o un bloqueador de escritura, pues tendremos 2 máquinas, como mucho 3, 4, para trabajar al mismo tiempo, y os voy a poner a trabajar de forma individual. Pues entonces, mientras los 4 primeros trabajáis en el taller con los aparatitos nuevos, los demás estaréis haciendo las actividades de máquinas virtuales. Y a la semana siguiente cambiamos de alumnos y seguimos así. ¿Correcto? ¿Nos entendemos? Estas, repito, tendrán más nota. Ya concretaré cuando nos pongamos a hacerlas cuánta más nota y cómo más. Por lo demás, todas las notas simplemente les hago media aritmética. Sumo todas las notas, lo divido por la cantidad de notas que debíais tener hasta ese momento y esa es la nota media que tenéis. Cuando llegue la primera evaluación y os tenga que dar un boletín, estas cosas tan antiguas que hacemos todavía, simplemente veremos las notas que tenéis que tener hasta la primera evaluación, sumaré todas las notas que tenéis, cada uno de vosotros, lo dividiré entre las notas que deberíamos llevar,
Y esa nota os pondré en el boletín de la primera evaluación. En la segunda lo mismo, pero desde octubre hasta que tengamos que hacer la segunda evaluación, y para la nota final, la media de todo el curso entero. Así de sencillo. Con la información que me da el Real Decreto de Título, yo no interpreto por ningún lado que tenga que poneros ninguna limitación en nada. Entonces, no hace falta que aprobéis nada por separado. No hace falta que tengáis un mínimo de nota en ningún sitio. Simplemente ir trabajando todos los días, ir obteniendo notas. Esas notas van a la media, se calcula la media y os pongo nota. Punto. Así de fácil. Esas 3 líneas al mismo tiempo. Preguntas. Llevan 2 veces en los últimos años que a mí me preguntan alumnos, José Antonio, ¿contigo suspende alguien? Vamos a ver, lo de siempre, simular entorno laboral. Si estáis trabajando, trabajáis todos los días, obtenéis resultados y vais haciendo las cosas que os manda el jefe, ¿tenéis que preocuparos de si os van a despedir? Bueno, yo qué sé, la empresa puede quebrar. O puede ser que tenga un torrido romance con la hija del jefe y al jefe le parezca mal. Yo qué sé, pero en circunstancias normales, derivado de tu rendimiento laboral, no te van a despedir. Yo considero que yo tengo que simular lo mismo. Si suspendo a alguien es porque estoy diciendo esta persona no está para trabajar. Entonces, ¿eso significa que conmigo aprueba todo el mundo? Que va. Pero es que a veces dais por hecho que todo el mundo trabaja todos los días. Y que todo el mundo hace lo que se le manda. No es tan fácil. Pero vamos, por supuesto que si venís a clase, hacéis las tareas que os digo, aprendéis los conceptos que os digo y obtenéis los resultados, pues por supuesto que estáis aprobados. Eso es obvio. ¿Con qué nota? Pues vais viendo las notas que vais consiguiendo y con eso tenéis la información necesaria. Y llegado a determinado punto, pues si quieres obtener más notas, lo único que tienes que hacer es trabajar más. Siempre, siempre, siempre vais a tener oportunidad de trabajar más. Ya que estamos hablando de esto, proceso de recuperación. La recuperación también la hago por evaluación continua. Vuelvo a lo de antes, simular entorno laboral. Si tú haces un trabajo y lo haces mal, no tiene mucho sentido seguir repitiéndolo una y otra vez hasta que lo hagas bien. Genera una cantidad importante de frustración y además no tengo tampoco muy claro, lo de siempre, con mi metodología, que eso ayude a aprender más. Entonces mi opinión es más bien que cuando a alguien le sale mal algo, lo compensa haciéndolo mejor después, en el siguiente trabajo. Si tú tienes que hacer un trabajo para un cliente, lo entregas y el cliente está descontento y ya han pasado los plazos, ya está. Ese trabajo está terminado. O el cliente se va, le da el trabajo a otra consultoría y punto. Y eso es así, tu jefe se enfada contigo. Y es así. Pero la respuesta muy raramente es: llama mucho al cliente, acósalo para repetir ese trabajo, para que te deje volver a hacerlo, que no lo volverá a hacer bien, no lo volverá a hacer mal y demás. Muy raramente la solución es esa. La solución suele ser que no vuelva a pasar, el siguiente cliente hazlo mejor. Entonces, el proceso de recuperación va a ser también por evaluación continua. Cuando os salga mal un examen, como os he dicho, el examen del siguiente tema incluye también los temas anteriores. Cuando os salga mal un examen, no os preocupéis, que os quede claro que no sabéis de eso, pero lo que tenéis que hacer al respecto es, en el siguiente examen, asegurarse de tener los conceptos claros del tema nuevo y de los temas anteriores que no estaban claros. Cuando os ponga en las actividades fechas de entrega, os pondré fechas de entrega orientativas. Las fechas de cierre las empezaré a poner a partir de enero o febrero. Me interesa que vosotros gestionéis, como he dicho,
daros un abanico grande de trabajo y que vosotros gestionéis a qué vais dedicando tiempo, e incluso si queréis trabajar en un orden distinto al que yo recomiendo, quiero que eso esté abierto. Es importante, vosotros estáis aquí para salir inmediatamente al mercado laboral. Tenéis que ser proactivos, tenéis que ser capaces de gestionar vuestro trabajo, tenéis que ser capaces de gestionar vuestro tiempo. Entonces, no considero que se esté haciendo ningún favor si estoy llevándoos de la manita, diciéndoos por aquí, por aquí, por aquí, a este ritmo, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Repito, abro la mano y os voy dejando que trabajéis cada uno por donde vayáis. Y igual que voy a ir llamándoos uno por uno para corregir cuando tengáis trabajo, en las clases normales también iré atendiéndoos uno a uno y atendiendo los problemas que tengáis o las dudas que tengáis. Y por supuesto que pasará que a veces estaré atendiéndote una duda a ti y a ti otra distinta de otra actividad completamente distinta. Es normal, es la forma en la que trabajo. Entre vosotros, es bueno que os ayudéis entre vosotros. La comunicación funciona mejor entre iguales, eso es que es así. Entonces, que os ayudéis entre vosotros. Veas un compañero que está agobiado, que no sabe seguir y demás, y tú dices, si esto se soluciona de tal manera, que ayudéis al compañero es bueno y es realista. ¿O es que en la empresa le prohíben a los trabajadores ayudarle a sus compañeros? Pero lo que sí os voy a limitar es que nunca, jamás os voy a permitir que le ayudéis al compañero haciendo las cosas. Como regla básica, si para ayudarle no te basta con hablar, sino que tienes que tocar el teclado, el ratón, la máquina que está usando y demás, mal. ¿Correcto? En los exámenes, ni eso. En los exámenes os dejo los materiales que os dé la gana, pero no permito ninguna comunicación entre vosotros ni ninguna comunicación con el exterior. Quiero ver si os puedo ayudar, si os puedo engañar a vosotros, y quiero ver cómo pensáis rápido. No cómo pensáis como mente colmena. ¿De acuerdo? ¿Los entendemos? Lo dicho.